Hoy te explico cómo iniciarte en el mundo del running y trail running. ¡Hey, chavalería! Muy buena tarde. Bienvenidos a este viernes, día 22 de diciembre. Oh my god. Hoy vamos a hablar sobre cómo iniciarse en el running y el trail running. Oh my god. Vamos a hablar de bastantes temas. Desde requerimientos a cómo hacerlo, ejemplos prácticos. Hablaremos de test, hablaremos de pruebas de esfuerzo, hablaremos de zapatillas. Vamos a hablar de muchas cosas. Al Leo, lo primero que tenemos que saber, y aunque parezca algo que tiene todo el sentido del mundo, es que vamos a hacer un deporte. Y ya sabemos que el deporte lesiona. Parece que queremos ponernos a correr para ponernos en forma, y es un gran error. Tenemos que ponernos en forma para correr y no correr para ponernos en forma. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que hacer ejercicio físico para conseguir una serie de adaptaciones y esas adaptaciones me van a permitir el lujo, si queremos llamarle el lujo, de poder correr. Tenemos que ser conscientes que correr nos va a reclamar una serie de requerimientos. Esos requerimientos los podemos clasificar, en este caso voy a clasificar en 3 bloques, para no hacerlo muy complejo y no entrar demasiado en detalle que nos pueda llegar a confusión. Requerimientos anatómico-funcionales, una serie de requerimientos de niveles de fuerza y unos requerimientos a nivel metabólicos. Hoy vamos a hablar sobre estos 3 bloques. Vamos a ir desgranándolos un poquito, vamos a ir poniendo algunos ejemplos, cómo trabajar, precauciones y demás. Cuando hablamos de que hay una serie de requerimientos anatómico-funcionales, la propia relación de palabras ya nos lo están diciendo, ¿no? Que correr me va a exigir una serie de movimientos que tienen que realizar las diferentes articulaciones. No tenemos que olvidar que quien mueve esas articulaciones son los grupos musculares. En el momento en que hay debilidad, en el momento en que hay rigidez muscular, eso lo que va a empeorar es, vamos a llamarle, la calidad del movimiento articular. No significa que el correr me exija la máxima movilidad de cada región, pero me va a exigir unos grados. En el momento en que yo no tengo esa capacidad de hacer ese movimiento, pues va a acarrear algunas alteraciones que eso me puede generar en lesiones, molestias, zonas donde haya más inestabilidad de la adecuada. Cuando hablamos de esos requerimientos anatómico-funcionales hablamos de amplitud de movimiento y principalmente antropometría. Cuando hablamos de fuerza, esos requerimientos de fuerza, nos referimos a demandas para afrontar un desplazamiento. Y yo como corredor, las demandas de fuerza no son ni más ni menos que desplazar mi propio peso corporal lo más rápido que pueda. El trabajo de fuerza va a ser el núcleo, la base de muchas capacidades. En el momento en que la musculatura es débil, esa movilidad articular se va a ver afectada. Si un músculo está muy rígido, impide que una articulación se mueva correctamente, lo que va a provocar es que haya, obviamente, pues, alteraciones en el movimiento. Por mucho que estemos estirando, por mucho que estemos haciendo estiramientos pasivos, es posible que sea insuficiente, porque el sistema nervioso es quien controla esa rigidez. La estabilidad tiene mucho que ver con los niveles de fuerza. En el momento en que tengo grupos musculares que estabilizan una articulación y son débiles, pues obviamente vemos que una cadera cae, que una rodilla se va hacia adentro, que un pie se va hacia adentro, que la lumbar se flexa demasiado. Es por debilidad. El trabajo de fuerza es fundamental, ya no solamente por la salud, sino también para ser mejores corredores y sobre todo evitar lesiones. Y cuando hablamos de requerimientos metabólicos, principalmente nos referimos a que tenemos que buscar adaptaciones para mejorar el transporte y utilización de oxígeno como vía para obtener energía. ¿Y eso qué es? Ni más ni menos que mejorar la capacidad aeróbica. Dentro de los requerimientos metabólicos hablaremos de las adaptaciones nutricionales. Resumiendo este primer bloque, hablamos de que tenemos que ser conscientes que a la hora de correr vamos a tener una serie de requerimientos que los podemos clasificar en 3 pilares. Requerimientos anatómico-funcionales, requerimientos de fuerza y requerimientos metabólicos. Ahora vamos a desgranar todo esto, ¿eh? Vamos a hablar de esos requerimientos anatómico-funcionales. Tenemos que tener muy claro que la movilidad es la base de nuestra pirámide en el rendimiento deportivo. ¿Cuántas veces hemos dicho, primero muévete bien y luego muévete mucho? Lo que no podemos hacer es hacer un exceso de kilómetros moviéndonos mal.
Porque tenemos a la vuelta de la esquina la lesión. ¿Dónde deberíais de centrar más vuestra atención? Al pie y a la cadera. Al momento que tú caminas o corres, dependiendo de cómo se posicione el pie y el tobillo, puede hacer que nos afecte al funcionamiento de la rodilla, al de la cadera y al de la lumbar. Yo creo que es bastante inteligente centrarnos en la movilidad de tobillo. Y otro de los grupos musculares será la cadera. La cadera pertenece a ese grupo que es el complejo lumbopélvico, que en el momento en que da problemas nuestro núcleo, creo que puse una vez un ejemplo de que si el vecino del medio da problemas, se entera el vecino de arriba y el vecino de abajo. Pues ahí está el problema. Si yo soy capaz de mejorar la movilidad del tobillo y la movilidad de cadera, voy a ser capaz de tener mi principal hemisferio, el hemisferio inferior, con la movilidad adecuada para poder hacer frente a un desplazamiento caminando o corriendo. A mayor velocidad, vais a pedirle al tobillo mayor movimiento en dorsiflexión. Dorsiflexión es decir, que se flexione y que se extienda. Vais a pedirle más movilidad a la cadera en flexión y en extensión. Contra más velocidad sea tu objetivo, más movilidad vas a necesitar. Vamos a poner algunos ejemplos, algunos ejercicios de movilidad. Un bloque real de mis atletas. Movilidad de cadera en flexión. Hay varias opciones. Este perfectamente puede ser un ejercicio de movilidad. ¿Vale? Un ejercicio de movilidad donde estamos flexionando la cadera e intentando mantener la zona lumbar estable. ¿Que te interesa un poquito más nivel? Pues lo podemos hacer de esta manera. Con una goma que nos traccione, ¿vale? Al final nos ayuda a que haya una decoaptación de esa cadera, que volvemos a lo mismo, ¿vale? Son diferentes ejercicios que buscan esa movilidad, en este caso, de flexión de cadera. Dentro de la misma sesión de movilidad, un ejercicio de movilidad de tobillo, para la flexión de tobillo, que es colocar la cinta y, sin que levante el talón, llevando el tobillo hacia adelante. Por lo tanto, ya estamos atacando a dos articulaciones importantes, cadera y tobillo. Lo que estábamos moviendo aquí, a nivel articular, ¿vale? Las sacroiliacas, que son dos articulaciones que tienen una importancia alta a la hora de distribuir cargas, hay una pequeña movilización. Es muy pequeñita la movilización que tienen, pero es importante que, volvemos otra vez a lo mismo, centrar la atención en este complejo lumbar, ¿vale? Lumbar, pélvico y demás. Nos estamos centrando en movilidad de cadera, movilidad de tobillo, movilidad también de la pelvis, ¿vale? Aquí añadimos la rotación de columna, donde lo que hacemos es una movilidad en rotación, ¿vale? Rotación básica, ¿vale? Más ahora una rotación con flexión. Y ocupo todo. Plasca. Y para acabar, podemos hacer una movilidad en circunducción de esa cadera. El movimiento de cadera en bipedestación, en la posición donde vamos a desplazarnos, ¿no? Nos desplazamos en bipedestación, ¿vale? Este sería un ejemplo. Tenemos la otra que es en bipedestación. Ahora ponte otro ejemplo, lo estoy poniendo de bipedestación, ¿vale? Por ejemplo, aquí es un poquito con mayor movilidad. No es ni mejor ni peor, es otro estímulo. Aquí tengo alguna que está grabada en cuadrupedia. Esto es un poquito más complejo, bueno, por lo que sucede a nivel de pelvis y demás. Pero ya estoy haciendo movilidad. Esto puede ser una propuesta de movilidad perfectamente. Movilidad de cadera, movilidad de tobillo, movilidad de las pelvis, movilidad de la columna y movilidad más compleja o completa de esa circunducción. Hemos dicho que también en este bloque de requerimientos anatómico-funcionales hablamos de la importancia de la antropometría. ¿Qué tenemos que tener claro? En el momento que nos desplazamos, hemos dicho que nuestro objetivo es desplazar nuestro propio peso corporal lo más rápido posible o a una velocidad determinada. Lo vamos a hacer en apoyo monopodal. Eso no hay que olvidarlo. Yo no estoy corriendo con los dos pies a la vez. Yo tengo un pie en el suelo, otro estoy en el aire. A mayor peso, mayor demanda de fuerza, ya hablamos ahora de la fuerza, va a tener esa pierna. Cuando hablamos de antropometría, a lo que me refiero es que no tenemos que dogmatizar el peso, tenemos que saber esa relación entre masa muscular y porcentaje graso. Obviamente el peso es otra variable, el peso absoluto. Vamos a ponernos en el caso de un culturista, ¿vale? Que puede pesar 100 kilos, hostia, la masa muscular es altísima, el porcentaje graso es bajísimo, pero es un peso que es excesivo. Hay que buscar el equilibrio entre masa muscular, porcentaje graso y peso. ¿Cómo saber si estoy perdiendo masa muscular
o no. Imaginad que queréis empezar a correr y sabéis que os sobran 10 kilos, 8 kilos. Esto que voy a decir también puede facilitar la pregunta A, ¿hasta cuánto tengo que bajar? Yo lo que quiero que es no perder masa muscular. ¿Y si valoro la fuerza? La puedo valorar con encoders y demás, o si no, hay dos tests que podéis hacer perfectamente. 2 o 3 tests. Un test es vuestra capacidad de salto. ¿Cuánto salto? Si vosotros estáis perdiendo peso y cada vez saltáis menos, para de perder peso, colega, porque estás perdiendo masa muscular. ¿Por qué estás perdiendo masa muscular? Porque pierdes función. Estás perdiendo capacidad de salto. Si el salto lo mantengo o gano, vas de puta madre. El siguiente test. Puedes coger y decir, voy a ver cuántas repeticiones puedo hacer de sentadilla en un minuto, por ejemplo. Si antes hacías en un minuto, me lo invento ahora, 30 repeticiones y ahora eres capaz de hacer 50, vas de puta madre. Ese peso que estás movilizando te representa menos intensidad. Vas genial. Si estás perdiendo peso y cada vez haces menos repeticiones, la estás cagando y bien. Y otro test es un sprint, por ejemplo. Monitorizas cuánto tiempo tardas de un punto a otro, me da igual, puedes hacer 20 metros, 30, 40, los metros que te dé la gana, y cronometras. Si estás perdiendo peso y encima vas más rápido que antes, tardas menos tiempo, vas de puta madre. ¿Por qué? Porque tienes masa muscular que te permite ir más rápido, no estás perdiendo función. Si estás perdiendo peso y cada vez vas más lento, la estás cargando, pero bien. Hablando de esos requerimientos anatómico-funcionales, hemos hablado de la movilidad, la importancia de la movilidad de tobillo, la importancia de la movilidad de cadera, hemos puesto ejemplos de cómo trabajar una sesión de movilidad y hemos hablado de la antropometría, hablamos de los requerimientos de fuerza. El trabajo de fuerza tiene como objetivo desplazarnos, nos va a ayudar a desplazarnos. Y obviamente tenemos que desplazar nuestro peso corporal. Cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, si quisiésemos ser un poco más específicos, deberíamos de hablar de entrenamiento neuromuscular. La relajación y contracción muscular la gobierna el sistema nervioso. En el momento en que ves una persona correr a 14 km/h, por ejemplo, y con unos tiempos de contacto muy altos, me está diciendo que tenemos un sistema nervioso que es lento. Cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, no solamente nos referimos a esa masa muscular, sino estamos refiriendo también a esas adaptaciones del sistema nervioso. Para poder llegar a trabajar ese sistema nervioso de forma específica, es necesario desplazar la carga a la máxima velocidad de intención posible. La intencionalidad es la clave. Que tú tengas la intención de desplazarlo lo más rápido posible, que le pongas toda tu maldita alma levantar ese peso lo más rápido posible. ¿Cómo debería ser un trabajo de fuerza con una persona que se inicie en el mundo del running y del trail? Vamos a trabajar ejercicios globales de empujes y tracciones. Empujar con las piernas y traccionar con los brazos. Tenemos aquí sentadilla guiada, utilizaremos máquinas guiadas porque si empezamos a hacer ejercicio de fuerza no tenemos mucha experiencia, pues obviamente una máquina guiada me permite trabajar con intensidades adecuadas, ¿vale? Y no retando tanto a los estabilizadores de cadera, por ejemplo, de rodilla, de pie y demás. Y la velocidad de ejecución sería la máxima velocidad de intención. Podríamos hacer una tracción en máquina o en polea para trabajar toda la musculatura extensora de la espalda. Aquí vais a ver que yo en los vídeos aparezco haciéndolo normal, sin mucha velocidad, ¿vale? Porque obviamente quiero que se vea bien en la ejecución, pero la tracción debería ser a la máxima velocidad de intención. Otro ejercicio pues con diferentes niveles. Aquí ya empezamos a trabajar en semi-monopodal, donde hago una sentadilla lateral, una zancada lateral, con peso, incluso la puedo combinar un poquito más y hacerlo un poquito más compleja, donde hago un deslizamiento, ¿vale? Y una tracción con un peso, ¿vale? Al final son mismos objetivos, un poquito más complicadetes. Y después un press banca a una mano. Fijaros, poquito peso, pero lo que hago que es, bueno, pues trabajo un poquito también los estabilizadores, hay un momento de rotación y un peso muerto en barra, donde me iría a hacer este movimiento de aquí. Puedo hacer este ejercicio, que lo que estoy buscando es activación de glúteo, donde busco que haya los 3 planos de movimiento en abducción, extensión y rotación externa, ¿vale? Para facilitar la activación de glúteo mayor y obviamente lo trabajo lento, controlado, ¿vale? No intentaría, que se puede hacer, que no hay problema, pero lo que quiero es subir, aguantar en isometría y demás, ¿vale? Entonces podemos hacer un trabajo más de analíticos, donde pues priorizamos ese trabajo más de control, de estabilización, de activación muscular. Entonces podemos hacer un día de sesión de fuerza donde priorizamos todo el trabajo
de globales, donde buscamos esa fuerza, aplicar la máxima velocidad de intención y demás, y luego hacer otro día pues sesiones más en concreto, más analíticos, buscando algunos grupos musculares en concreto, y por lo tanto damos un poquito más de tiempo para activar el control y demás. Ya te hemos descrito dos de las demandas principales a la hora de correr: demandas anatómico-funcionales, ¿vale? Y demandas de fuerza. Ahora vamos allá por la última parte, que son los metabólicos. Aquí entramos a hablar un poco sobre toda la parte aeróbica, mejora de capacidad aeróbica y demás. Recomendación: prueba de esfuerzo. Muchas veces nos centramos en gastarnos en unas zapatillas 300 naparros, ¿vale? Y no en una prueba de esfuerzo. Grave error. Cuando hablamos de requerimientos metabólicos, hablamos de muchas adaptaciones a nivel de transporte de oxígeno a través de la sangre, a través de los pulmones. Si hacéis una prueba de esfuerzo, esa prueba de esfuerzo os va a ayudar a determinar las zonas de entreno. Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Si no, se pueden hacer algunos test. Hay varios test que os pueden ayudar a calibrar esas zonas. Mi consejo: prueba de esfuerzo. Que no, un entrenador que os haga o un test de Conconi, que es un poquito más específico, o un test de lactato. Que no, os compréis un potenciómetro y ese potenciómetro él solo os va a ajustar las zonas. Hacéis un test de 20 minutos a la máxima velocidad de intención y os sacará las zonas. Una vez lo tienes ajustado, tu objetivo principal, si empiezas, es ser capaz de correr unos 30 minutos de forma continua entre Z2, Z3, sin que exista un desacople muy alto. Pulsaciones estables y ritmo lo más estable posible. Ese sería tu objetivo, ¿vale? Ahora veremos un poco cómo podéis ir progresando. Superficie: al principio, hasta que los niveles de fuerza no sean más altos y hasta que tengan más estabilidad, superficies llanas y que no sean muy irregulares. No pasa nada si sales a correr a la montaña, pero que el 80% del trabajo aeróbico que hagas que sea en llano. ¿Y cómo progresaríais todo esto? Bien, la forma de progresar es dividir, ¿vale? Muchas veces, ya lo hemos dicho muchas veces, pensamos que las series solamente aparecen cuando estamos haciendo entrenamiento de alta intensidad. Dijimos que dividimos en series para eliminar la fatiga. En el momento en que vosotros salís a rodar, ¿vale? Habéis hecho el test de Cooper. Dice, mira, 168 latidos por minuto. Vale, pues mi umbral está en 160. Vas a tu Strava o vas a tu plataforma tal, 160, te los estima. Dice, vale, ahora mi objetivo, me ha dicho el Dani, que tiene que ser media hora al principio, continua, en llano, ¿vale? Con un desacople muy bajo, los latidos que no se disparen y que el ritmo no baje. ¿Cómo lo hacemos? Dividiendo para eliminar fatiga. Vosotros empezáis a correr, no os conocéis, no tenéis conocimiento de fisiología, no tenéis conocimiento de entrenamiento. No pasa nada. Salís a correr en llano y vais a buscar esos latidos por minuto de Z2, Z3. En el momento en que dices, vale, voy a, el momento ahora, 12 km/h y voy a 148 latidos por minuto, que es la zona que busco, intenta mantenerlo 30 minutos. En el momento en que detectes que la velocidad baja, las pulsaciones suben o tu percepción de esfuerzo está subiendo, he empezado con una percepción de esfuerzo 1,10, ¿vale? He empezado con 2,3 y ahora estoy ya por 7, es el momento de que pares, recuperes y vuelvas a hacer otra serie. ¿Quieres ir un poquito más largo? Intensidades más bajas. Ya sabéis que a intensidad más baja, más tiempo vas a poder aguantar. Quiero aguantar 40 minutos. Pues te vas entre Z1 y Z2. No te pases de ahí. Hasta que tengas la capacidad de que poco a poco, con el entrenamiento, con la mejora de fuerza, y esto normalmente en 2 semanas y media, ya empiezas a tenerlo, ya seas capaz de correr 30 minutos entre Z2 y Z3 sin que haya un desacople importante, sin que las pulsaciones se disparen, ni que el ritmo baje, ni que la percepción de esfuerzo incremente. Y una vez superas eso, dices, bueno, pues ahora me interesa qué es. Ahora voy a buscar los 40. Mismo principio. Ahora aguanta 30 del tirón. ¿Vale? Que me faltan 10 minutos más, ¿no? ¿Vale? Si aguanto 30 del tirón, seguramente la fatiga sea elevada. Oye, ¿y si hago 20, descanso y hago otros 20? E ir probando cómo os vais adaptando. No hay nada escrito. Las series las hacemos para eliminar fatiga. ¿Vale? Con esto cerraríamos un poco a nivel metabólico la parte de entrenamiento de capacidad aeróbica. Ahora entraría la nutrición. La nutrición es mucho más compleja. Tenemos un vídeo que ya estuvimos hablando sobre la nutrición, esos 3 pilares fundamentales en la nutrición. Tenéis un vídeo donde mi hermano se ocurre un resumen muy chulo que está ahí subido. Carbohidrato, sales minerales y agua. Tenemos que intentar controlar eso. Zapatillas. Tenéis otro vídeo donde estuvimos hablando de zapatillas. Creo que para una persona que se inicia, debería buscar una zapatilla cómoda.
amortiguada. A ser posible, neutra. Con un drop normalito. Hablando de normalito, 4, 5, máximo 6. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el momento que nos ponemos demasiado drop, vamos a cortar esa movilidad de tobillo. No nos interesa. Una zapatilla que sea ancha, que permita, ¿cuántas veces hemos hablado del pie? Que permita esa movilidad del pie correctamente. Para el día a día, si queréis podéis buscar una zapatilla más minimalista. Drop 0. Si queréis ir un poquito pues, más protegido, pues una zapatilla un poquito más amortiguada, pero con drop 0, que las hay. ¿Vale? ¿Para qué? Para permitir, ¿vale? Que el tobillo trabaje y que los pies trabajen. Y esto es de lo que quería hablaros hoy, chicos. Yo creo que ha quedado un poquito claro de cómo iniciarse en el running, en el trail. Si tenéis dudas, hacérmelo saber. No olvidemos y no tenemos que olvidar que es un deporte y el deporte es lesivo. Tarde o temprano va a aparecer una molestia. Tarde o temprano vamos a lesionar. Todo lo que estamos haciendo, trabajo de fuerza, trabajo de movilidad, nutrición, control de los bloques y demás, es para minimizar ese riesgo. Oye, nada, un placer teneros ahí, espero que haya sido interesante y un poco entretenido. Un placer, me quedo con McFly y molt bona nit. Venga, tío. Que sigan el canal de Dani Hernández /coach. Que llega Navidad, Nochebuena, felicidad. No me gusta nada. ¿Te mato? Muy fácil. ¡Pam! Fiesta. Esto es aquí lo borras, ¿eh?